Mi nombre es Camila Villalba, tengo 19 años, soy hija de pastores de una iglesia que hace un año atrás están pastoreando. Soy hermana mayor de dos, uno que tiene 14 y otro tiene 6 años, y estoy estudiando la carrera de Marketing y Publicidad y también estoy trabajando. Quería compartir contigo una historia que hace un año atrás pasó en mi vida y realmente comenzó hace 2 años atrás. En el 2018 mi abuela entró a internarse, le diagnosticaron una enfermedad en la sangre. Los doctores no sabían por qué tenía eso, entonces se quedó internada por un mes. Al final de diciembre, eso pasó en diciembre, ella salió del hospital y todo bien, y ese en 2019 fue el último año del colegio donde yo estaba, ya que yo seguía el bachillerato técnico en informática. El último año sabemos que hay que hacer proyectos, exámenes y muchas otras actividades, y con el pasar de tiempo, en el noviembre de 2019, mi abuela volvió a internarse por 2 largos meses. Y en esos 2 largos meses, mis tías y mis padres se turnaban para poder quedarse con mi abuela, ya que estaba muy débil y los doctores no querían que salga del hospital. Ellos se quedaban más o menos como 6 horas cada uno, se turnaban de aquí para allá, hacían análisis, no sabían de dónde perdía mucha sangre. Y con el pasar de tiempo, yo, ya que soy hermana mayor, tenía que quedarme con mis hermanos. Tenía que irme al colegio, cuando regresaba me tenía que quedar con ellos. Mis padres todavía no estaban, ya que ellos salían a las 5 de la mañana y yo prácticamente no les veía a ellos. Cuando yo volvía del colegio, mis padres volvían, pero se quedaban unos minutos y después tenían que volver a salir, tenían que ir a la iglesia prácticamente todos los días porque estaban pastoreando esa iglesia. Para mí realmente es un privilegio que mis padres sean pastores y yo también estoy sirviendo en una iglesia, pero en esos 2 meses de mi vida fueron algo trágico, digámosles así, porque me sentía sola. Yo sentía que estaba muy sola, no les tenía a mis padres muy de cerca, ellos prácticamente estaban por el hospital, por la iglesia, me quedaba con mis hermanos y muchas veces los diagnósticos de los doctores eran muy negativos y a mí particularmente me dolía mucho saber eso, que mi abuela estaba empeorando. Había veces que tenían que inyectarle mucha sangre, tenían que pedir sangre a otras personas y para mí era muy doloroso ver eso. Entonces, como les decía, me sentía muy sola. A pesar de que le tenía a mis padres, a pesar de que le tenía a mis hermanos, a mis amigos en la iglesia, todo eso pasó en 2 largos meses. Pero en el diciembre de 2019, en un retiro de líderes, que son los grupos pequeños de gente, fueron 2 días. En esos 2 días mi meta era poder organizar todo lo que era en el 2020, pero no era como ir a traer una palabra de parte de Dios para mi vida. Pero Dios realmente me sorprendió. En el último día una persona se acerca a mí y me dice: Cami, yo sé por lo que estás pasando. Yo sé que muchas veces te sentís sola porque tus padres están de aquí para allá o estás muy preocupada por tu abuela, pero yo sé lo que estás pasando, me dice. Y con el pasar del tiempo yo me di dando cuenta que no estaba sola y esa persona comenzaba a decirme muchas palabras de aliento, y una de las cosas que me acuerdo perfectamente que me decía: no hace falta que seas la gran cosa, Cami, pero hace falta que seas hija de Él, porque esa es tu identidad. No es ser hija de pastores, no es ser una gran líder, sino que es ser hija de Dios, y esa es tu identidad. Y ahí me di cuenta que yo no estaba sola, que Dios estaba conmigo, que Jesús mismo estaba conmigo siempre. Y en esos momentos de soledad en mi casa, esos momentos que yo me sentaba a hacer mis tareas, no era por casualidad, sino que era un propósito que Dios tenía para mi vida. Ese propósito era poder pasar mucho más tiempo con Dios, poder pasar más tiempo con Jesús y Él conmigo. Y ahí me di cuenta de muchas cosas y sentí mucha paz. Meses después, lastimosamente, mi abuela falleció en diciembre, en los últimos meses de diciembre. La verdad que nos quedamos muy dolidos por esa pérdida, pero yo sabía que Dios tenía un propósito a pesar de todo con esa situación.
Y en ese momento me di cuenta de dos cosas, de dos conceptos que yo tenía erróneo. Uno que era el estar sola y sentirse sola. Quiero leerte los dos significados. Y el estar solo está relacionado con el aislamiento físico del exterior. Y el sentirse solo es un estado emocional. Y yo emocionalmente me sentía sola a pesar de que tenía muchas personas alrededor mío. Pero así como les conté, tenía una persona a mi lado que se llama Jesús. Y quiero leerte algo que está en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y me encanta lo que expresa Dios hacia nuestras vidas. En Isaías 49:15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y esta parte me encanta a mí porque dice: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y un versículo más dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Y en ese momento me di cuenta que yo no estaba sola, como les dije, que le tenía a alguien a mi lado y que se llama Jesús. Así como yo no estaba sola, quiero decirte a vos que no estás solo, no estás sola. Hay alguien que te ama y siempre está contigo. Me di cuenta que esos sentimientos de soledad, ese sentirme sola, comenzó a surgir en el momento en que me daba cuenta que muchas veces mis padres no estaban en casa, cuando mi abuela estaba muy débil. Mi abuela estaba con mucho suero, muchas cosas así. Y ahí yo me di cuenta que yo me estaba apartando de Dios. No es que Dios se estaba apartando de mí, sino que mi mente y mi corazón inundaba ese sentimiento de soledad y no permitía que ese amor de Dios pueda estar en mi vida. Lo que yo hacía era entrar a mi pieza y llorar. Las personas que me conocen saben que yo soy muy llorona y que cualquier cosa lloro porque soy muy sensible también. Pero en ese momento que sabía que mi abuela estaba internada, que mis padres estaban de aquí para allá, que mis tías estaban muy cansadas también, porque tengo una tía en España que tuvo que venir para poder ayudar también. Y yo sabía que en ese momento prácticamente no les tenía a mis padres cerca, pero ellos estaban ahí. Lo único que yo no quería hacer era soltar eso. Entonces la única salida, entre comillas, era entrar a mi pieza, muchas veces en el baño, entrar a llorar, y esa era la manera en que yo me desahogaba, entre comillas. Muchas veces los pensamientos que yo tenía era del por qué yo estaba así. Y esas preguntas yo prácticamente no podía responder, no tenía la respuesta correcta, porque muchas veces mis padres me decían la situación en la que estaba mi abuela y yo le preguntaba a Dios de por qué, ¿verdad? Esa era la pregunta que siempre tenía en mi mente, el por qué estoy en esto, por qué mi familia está así. Y con el pasar del tiempo, esos pensamientos, esas preguntas, esos interrogantes en mi vida se fueron respondiendo. Fue para un propósito, porque a pesar de que fue una pérdida muy triste para nosotros, Dios tenía un propósito para cada una de nuestras familias. Yo realmente nunca me senté a reclamarle a Dios nada, pero sí era de tristeza. Sí, me acuerdo que muchas veces en los cultos, en la iglesia, yo pasaba al frente, ¿verdad?, a desahogarme, y era algo de tristeza, del por qué mi abuela estaba internada, del por qué mis padres estaban muy cansados, del por qué en el colegio muchas veces no me salían muchas cosas con el proyecto, que eran muy largas. Entonces, más que reclamar, era algo de tristeza. En ese momento Dios para mí, la verdad que fue un papá y un amigo a la vez, porque así como les conté, la persona que vino a acercarse a mí y darme esa palabra de aliento me decía que mi identidad era ser una hija de Dios, que no importaba ser hija de pastores o inclusive ser líder de la iglesia, ser líder de un ministerio, sino que es ser hija de Dios. Y eso es lo que Dios era para mí, era un papá y un amigo a la vez. En esos momentos yo le pedía dos cosas a Dios. Una era la sanidad por mi abuela, algo que yo le decía a Dios, que yo sabía que Él era todopoderoso, que Él iba a poder hacer muchas cosas.
Entonces, en los cultos, en los tiempos donde yo estaba en mi casa, era lo que le pedía a Dios, sanidad para mi abuela. Y lo segundo era paz. Paz para que mis padres tengan esa tranquilidad, para que yo tenga esa tranquilidad y sobre todo que toda mi familia pueda sentir esa paz de parte de Dios. Sentirse sola no está mal, pero tenemos que tener en cuenta de que no estamos solos, que ese sentimiento de soledad se va a opacar al momento de que le tenemos a Jesús en nuestros corazones. Cuando nosotras entendemos que no estamos solas, ese sentimiento de soledad va a desaparecer. Hoy en día me siento muy bien, me siento con mucha paz, porque algo que les cuento también, meses después mi abuelo falleció y entendí que era por un propósito. Era un propósito para que mi familia pueda estar mucho más unida, para que todos mis tíos también puedan estar unidos. Y hoy me siento con mucha paz, me siento feliz de poder pasar de eso a pesar de todo. Pude entender dos cosas. Uno, que tenía que cambiar la mentalidad, que no estaba sola, que le tenía a Jesús en mi corazón. Y lo segundo, entender que al momento que yo le permita a Dios cambiar mi vida, en ese momento Él va a hacer un cambio radical en toda mi vida. En diciembre, como todos sabemos, está la Navidad y era también la primera vez que estaba lejos de mi familia pasando esas fiestas. Y después de que a finales de diciembre mi abuela falleció, lo que tenía que hacer era entregarle totalmente a Dios, completamente a Dios. Todo lo que yo sentía y ese sentimiento de soledad comenzó a desaparecer. Eso fue lo primero que hice. Y lo segundo era renovar mi mente, porque muchas veces tenemos cosas acá adentro que son malas. Entonces tuve que aprender a quitar todos esos malos pensamientos para poder sentirme con mucha felicidad y con mucha paz. Yo llegué a sentir felicidad al momento de descargarme por completo, a llorar hasta la última gota delante de Jesús. Ahí entendí de que ese sentimiento de soledad era algo mío. Y ahí entendí una vez más que Jesús estaba frente mío, que estaba a mi lado, a mis costados, y que Él con sus brazos me tenía siempre en ese momento. Como les conté en ese retiro donde nos fuimos los líderes, entendí que ser hija de pastor, ser líder y demás cosas no era lo importante en mi vida, sino que era encontrar mi identidad en Dios. Y hoy quiero animarte, si es que te sientes así, que puedas entrar en tu pieza, puedas gritar todo lo que quieras, puedas llorar así como yo lloraba, si quieres romper todo lo que tengas, pero sentate ahí y entregale a Dios, entregale a Jesús, que Él te va a escuchar. Muchas veces seguramente que te sentís que Dios no te escucha, que Jesús no está ahí, pero yo te confirmo una vez más, yo sé que muchas personas te van a decir esto también, que Jesús está ahí, que Él te está escuchando, que Dios está ahí abrazándote y dándote esa paz. Hoy en día me doy cuenta que en esos momentos de sentirme sola en casa, al momento de que yo estaba en la iglesia, estaba en el colegio, era como tenía una máscara de felicidad que muchas veces me costaba quitar. Era como que estaba muy pegado a mí, que yo no podía quitar. Pero en el momento que en ese retiro, en ese momento que la persona vino y se acercó y me dio esa palabra de aliento, prácticamente pudo salir de esa máscara. Al momento que esa máscara se despegó de mí, pude mostrar y sigo mostrando lo que verdaderamente soy, una hija de Dios, que ese complemento de felicidad cada día está en mi vida. En la situación en la que estés, si te sentís sola, así como yo, hace un año atrás, que entraste a tu pieza a llorar con rabia, te recomiendo, así como yo, tuve que dejar eso a un costado y aceptarle a Jesús. ¿Aceptarle en qué manera? En la manera que él era mi compañía, Él era mi papá, que Él estaba ahí, que era como un amigo más en mi vida, y que Él pudo abrazarme y que en esos brazos entendí que yo era una hija de Él.
Wow, qué bendición lo que nos trajo Cami, hablándonos sobre la soledad. Pudimos ver que ella estaba con su familia, estaba con sus amigos, pero aún así se sentía sola y tenía esa máscara puesta, y gracias al Señor ella lo entregó todo a Él, puso todo en sus manos, y vimos que solamente Él nos puede liberar y nos puede quitar todo sentimiento, toda angustia que nosotros vengamos a tener. Entonces, con esto te quiero invitar a que te sigas conectando con nosotras, que te puedas suscribir en este canal, activar las notificaciones. Vamos a seguir hablando sobre eso, compartiendo más, que puedas conectarte a nuestro Instagram también. Vamos a dejar todo acá abajo para que te puedas inscribir y puedas seguir siendo de bendición para tu vida. Muchas gracias.